Bien, vamos a hablar ahora en este vídeo un poco de lo que hay que hacer en esta práctica. Esta práctica realmente agrupa dos bloques o dos prácticas. El bloque 1 está dedicado a funciones de transferencia en MATLAB y también tenemos un sistema para simularlo utilizando diagramas de bloques en Simulink. Concretamente el problema del resorte. En el bloque 2 tenemos otro problema relacionado con el comportamiento de un depósito que también hay que modelar utilizando Simulink y el diagrama de bloques y estudiar el comportamiento. Bien, en la primera parte, digamos en el primer bloque, tenemos una parte 1 donde tenemos dos funciones de transferencia. Entonces, para generar las funciones de transferencia, en este caso utilizando MATLAB, vamos a necesitar usar una función específica que es TF. Entonces, para ello hay que poner el numerador y el denominador en la lista de argumentos que acepta TF. Entonces, ese numerador y ese denominador, para que los acepte TF, necesitamos que sean vectores. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues si tenemos la función de transferencia, por ejemplo, s más 2 partido por s cuadrado más 2s menos 1, que sería la función g1, tenemos dos vectores. El numerador se correspondería con el vector 1, 2 y el denominador se correspondería con el vector 1, 2, menos 1. Si nosotros queremos obtener el sistema correspondiente a través de TF, utilizamos concretamente esa función y le pasamos como argumentos el numerador y el denominador que tenemos definido. Entonces nos sale ese sistema de ahí. Ahora ya es posible, por ejemplo, usar cualquier comando, por ejemplo step, que sería hacer un escalón unitario. Bien, daros cuenta de que en esa segunda función de transferencia, s cuadrado más 2, el término s va con un 0. Entonces esa es la forma en la que nosotros tendríamos que poner el vector correspondiente. Ahora, teniendo todo eso, podemos aplicar, como ya he dicho, step, pzmap o residue. De hecho, lo vamos a ver con más precisión en otro vídeo. Ya en la parte 2 tenemos el sistema amortiguador resorte-masa, que también vamos a ver con más profundidad en otro vídeo, cómo se hace exactamente en Simulink. Si aplicamos la segunda ley de Newton utilizando los parámetros F, M y K y ponemos como salida I de T y como entrada, ahí tendríamos R de T. Bueno, pues nosotros ahora vamos a hacer una ecuación diferencial de segundo grado, aplicando, como ya digo, la segunda ley de Newton para a partir de ahí obtener la función de transferencia. El sistema tendría como entrada R de T y como salida I de T. La función de transferencia sería el cociente entre I de T y R de T. Pero antes de obtener la función de transferencia necesitamos las ecuaciones diferenciales a partir de la cual se va a calcular esa función de transferencia. Y para ello tenemos una ecuación diferencial de segundo grado. Ahí tenemos la ecuación diferencial de segundo grado con los parámetros correspondientes. Tenemos la I segunda, la I prima, la salida I de T y la entrada R de T. Y tenemos los parámetros, la masa del resorte, la constante de fricción y la constante de un resorte ideal. Bien, si hacemos el cálculo correspondiente, podemos obtener la función de transferencia que tenemos ahí, haciendo, digamos, la razón entre la salida y la entrada. Si le damos valores a la función de transferencia, ahora lo que tenemos que hacer es calcular cuánto valdría m, k y f para que precisamente el sistema estuviera representado por la función de transferencia g de 3. Y en este caso lo podemos hacer de este modo. 1 partido por m es 1, luego m vale 1, f vale 3 y k vale 1.5. Una vez que hemos hecho esto, ya podemos copiar el diagrama de bloques obtenido bajo Simulink a partir de las ecuaciones diferenciales, como se explicará en otro vídeo, y aplicar una señal de excitación de 2, es decir, un step de 2. Y luego habrá que hacerlo también con los valores 4 y 6. Entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Un resumen con los resultados de la práctica. Es decir, básicamente un informe
donde expliquéis lo que habéis hecho en PDF y básicamente poner pantallazos de lo que vais haciendo y de los resultados que va dando. Y esto pues lo subiréis al aula virtual. Bien, en el segundo bloque, lo que tenemos es un modelado de sistemas. Entonces, aquí viene una introducción teórica donde se habla un poco de que para controlar un sistema físico real pues se requiere una etapa previa de aproximación hacia la visión particular de la realidad a controlar. Entonces necesitamos generar un modelo. Y una de las formas más comunes de obtener modelos es utilizar funciones de transferencia que se pueden obtener a partir de descripciones previas. En este caso nosotros lo estamos haciendo a partir de ecuaciones diferenciales y aplicando la transformada de Laplace, suponiendo que las condiciones iniciales son nulas. Al final, si nosotros tenemos una función de transferencia o un conjunto de ellas, pues ya las podemos agrupar en un diagrama de bloques y podemos simularlo. ¿Qué problemas podemos encontrar? Bueno, pues que las condiciones iniciales no sean nulas o bien que algún elemento funcional pues tenga un comportamiento no lineal, como es este caso. Este último problema se resuelve fácilmente haciendo una aproximación lineal del sistema en un punto de funcionamiento. Bien, el sistema que tenemos que modelar es el constituido por un depósito de sección constante A, al que va a entrar un caudal QDE y va a salir un caudal QDS. Entonces ahí tenemos la ecuación que modela el comportamiento de este sistema. H de t pues sería la altura de llenado y Vref es la tensión que nosotros aplicamos para que se abra una válvula que está representada por alfa. Bien, ahí tenemos que H es la salida, no confundir con el caudal de salida, y Vref es la entrada del sistema y no hay que confundir con el caudal de entrada, cuidado. Entonces, nuestro sistema tiene como entrada la tensión de referencia y como salida la altura de llenado. Bien, la función de transferencia, por tanto, es h de t partido por Vref de t. La función de transferencia se obtiene a partir de una serie de ecuaciones. ¿Cómo calculamos esas ecuaciones? Bueno, pues el caudal de entrada es proporcional a la apertura de la válvula y la constante de proporcionalidad es K2. Entonces escribimos la ecuación correspondiente. Como podemos ver, esta ecuación es lineal. La apertura de la electroválvula se realiza mediante una tensión, de forma que esa apertura es proporcional a la citada tensión y la constante de proporcionalidad en este caso es K. Entonces podemos escribir la ecuación y como vemos esta ecuación también es lineal. Al final el caudal de salida va a ser proporcional a la raíz cuadrada de la altura de llenado del depósito, siendo K3 la constante de proporcionalidad. Y en este caso, si observamos la ecuación que vamos a escribir o que estamos escribiendo, aquí vemos que dicha ecuación es no lineal. Por tanto, esto es un problema y hay que linealizar. ¿Cómo se linealiza? En torno a un punto de funcionamiento. Y estamos definiendo ese punto de funcionamiento con una altura de llenado igual a 1 metro. Bien, una vez que hemos linealizado, ya podemos introducir estas ecuaciones en nuestro diagrama de Simulink. Como bien veremos en otro vídeo, hemos hecho el diagrama de Simulink para la parte del resorte, bueno, pues se haría de una forma muy similar. Tenemos ahí una serie de parámetros donde curiosamente K está por calcular y lo que tenemos que hacer precisamente es calcular K para que la función de transferencia sea 1. Eso significa que la ganancia del sistema es concretamente la unidad. En este caso, la entrada y la salida deben coincidir. Eso quiere decir que si aplicamos un escalón unitario de 1, pues la salida al final también nos tendrá que dar un valor próximo a 1 en régimen permanente. Teniendo en cuenta, que el valor calculado de K, pues lo que tenemos es que ver qué entrada hay que introducir para que la altura de llenado sea de 1,5 metros y simular el comportamiento del sistema para comprobarlo. Una vez que hayáis hecho pues todo esto, tenéis que incluirlo en un informe que subiréis al aula virtual.
y que incluiréis junto con los otros resultados del otro bloque.